Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Damos un cordial saludo a todas las personas, a todos nuestros hermanos que se disponen en este momento a participar de esta reflexión espiritual en nuestro programa Palabras para una vida abundante. Teniendo como presupuesto que si algo necesitamos en este tiempo es palabra de Dios, que nos ayude a descubrir sus propósitos eternos y así hallar todos sus recursos, sus herramientas, que no solo son abundantes, sino que están a nuestro alcance. El texto con el que iniciamos esta reflexión lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 4. Allí encontramos una bonita figura que para el pueblo cristiano es muy importante, muy significativa. Vemos a un alfarero y una vasija de barro. Es interesante y debemos resaltar la manera tan didáctica del texto en mostrar aspectos de Dios tan especiales con elementos tan cotidianos, tan conocidos y a la vez tan antiguos como en este caso el oficio de la alfarería. En la historia de la humanidad, este oficio apareció hace unos cuantos miles de años e indudablemente debió ser en su momento un gran logro, tanto que en el Antiguo Testamento, además del profeta Jeremías, encontramos muchos otros textos que usa esta figura, que usa este símbolo, la del alfarero y el barro. Por ejemplo, es el caso de Isaías, del capítulo 64, versículo 8. Dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. Qué bonita manera de colocarnos frente a Dios, de ubicarnos en el lugar que nos corresponde, en función de nuestra relación con Él. Es una figura fácil de entender, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea que nos queda de este texto, por ejemplo? Pues entendemos que Dios es nuestro hacedor y que nosotros somos sus criaturas, ¿cierto? Es una idea, o podríamos decir hoy, es un principio cristiano. Muy bien, volviendo al texto de Jeremías, podemos decir que hace parte de la profecía para los pueblos de toda Judá, aún incluyendo al mismo pueblo de Jerusalén. Todos ellos estaban a punto de colapsar como sociedad,
como pueblo de Dios, precisamente por sus malas acciones, por sus malas decisiones, por la completa desobediencia a Dios. En el sentido que estaban, entre otras cosas, estaban abrazando un sinnúmero de ídolos que lo llevaban a cometer actos atroces, inhumanos, desobedeciendo completamente la palabra de Dios enviada por medio del profeta Jeremías. Sin embargo, Dios, en su gran amor y bondad que lo caracteriza, les da una nueva oportunidad. Es donde, de manera simbólica y a través de esta pequeña parábola, más que una invitación, es un llamado de parte de Dios para que se arrepientan, para que rectifiquen su proceder, para que rectifiquen su forma de vivir y se vuelvan a Dios. La idea o el deseo, o mejor, el propósito de Dios con ellos es recrear sus vidas, volverlos a hacer, darles una nueva oportunidad, pues la vasija, usando la figura, es decir, toda Judá, incluida Jerusalén, se había echado a perder. Pero vea que Dios no violenta, no obliga, respeta, podemos decir, la decisión de ellos, la decisión nuestra. Nosotros podemos escudarnos en nuestro libre albedrío, que aún fue otorgado por el mismo Dios en el momento de darnos la vida. Sin embargo, Dios respeta nuestra decisión. En la versión de Reina Valera, que es la que estoy usando, en la parte final del versículo 11, en el capítulo 18, les dice Jehová el Señor, tratando de convencerlos, dice, o mejor les dice, conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Como siempre, Dios, aún a través de sus profetas, de los siervos, de sus siervos, muy claro en el mensaje que transmite. Pero, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Nada menos y nada más podríamos decir que su propia sentencia. No fue una simple respuesta negativa, sino que además fue una respuesta necia, una respuesta, diríamos hoy, una respuesta grosera, llena de toda soberbia, llena de altivez y llena de arrogancia. Leo el versículo 12, que es la respuesta que da el pueblo al profeta, es decir, la respuesta que da el pueblo al mismo Dios. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ah, hermanos y amigos, es muy lamentable que ante tanta gracia de Dios se tome una decisión así, absurda desde todo punto de vista, negándose a sí mismo una importante segunda oportunidad. Y leyendo más en este texto, nos daremos cuenta que la gran consecuencia de su loca decisión
fue la deportación a Babilonia por un largo periodo de tiempo, con todo lo que debió implicar. Ya a manera de aplicación, ¿qué enseñanza, qué nos dice este texto hoy a cada uno de nosotros? ¿Y qué nos dice en esta época, en estas circunstancias, en este mundo en el que nos movemos día a día? Podemos decir que, por un lado, recordar en la práctica vivencial, y aunque parezca obvio, que Dios es nuestro hacedor y que nosotros somos sus criaturas, que nosotros nos debemos a Él, que Él es nuestro alfarero, Él es el soberano y conoce todas las cosas. Ahora, no es simplemente saberlo intelectualmente, no es simplemente saberlo como una información religiosa, no. Esto es asunto de conciencia, esto es asunto de actitud, esto es asunto de obediencia. Además, habiendo entendido nuestra condición como sus criaturas, como vasijas de barro, tener en cuenta que es una actitud muy pretenciosa nuestra, que pensemos en imponerle nuestra voluntad. Pensarlo es algo tonto, pero en la realidad, en la práctica, es lo que hacemos. En Romanos capítulo 9, versículo 20, dice el escritor: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Cierto que en muchas ocasiones en la vida tenemos actitudes así, actitudes de arrogancia, de mucha sobradez. Qué peligro, qué riesgo que corremos si no reconocemos lo mal que estamos y que necesitamos de las manos laboriosas de Dios. Y para finalizar, mis hermanos y amigos, recordarles que una vasija de barro tiene un límite de tiempo para que el alfarero pueda deshacerla y volver a darle forma al barro, volverla a hacer de nuevo. Y es precisamente antes que el barro se endurezca. Algo así ocurre con nosotros. Mientras tengamos el aliento de vida, es posible que Dios nos rompa o nos deshaga y nos vuelva a hacer de nuevo. Si nos llega la muerte, será ya tarde. Imposible que Dios pueda hacer algo por nosotros. En la figura ya nos habremos endurecido. Y por favor, entiéndanme la idea que trato de transmitirles. Ya nos habremos endurecido. Ya no hay oportunidad y esta será el resultado de nuestra fatal decisión.
cada día que pasa y no nos ponemos en las manos de Dios para que nos haga conforme su voluntad, es tiempo valioso que perdemos. Por eso, como dice en nuestra canción cristiana, aprovechemos y en una actitud reflexiva digámosle hoy al Señor: rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, con tu poder, un vaso nuevo. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra en este día. Siempre nos la das a tiempo. Gracias, Señor, porque reconocemos que aún como vasijas de barro que somos, tenemos la oportunidad de abandonarnos en tus manos para que puedas volvernos a hacer de nuevo. Pues reconocemos, Señor, que con las decisiones que hemos venido tomando a lo largo de la vida, hemos dañado esta obra que hiciste con propósitos eternos. Gracias, Dios, por sus recursos salvadores. Gracias por nuestro Señor Jesucristo y gracias por la Iglesia. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.